cada ocaso que hay. Aún mi petición y mi meta es que reines tú en mí otra vez. Reina tú en mí, reina en tu poder, en mi oscuridad y en mis sueños sé, tú eres el Dios de todo lo que soy. Puedes reinar en mí otra vez. Reina en mi pensar, reina en mi hablar, pueda reflejar tu belleza, oh Dios. Significas más que cualquier posesión. Puedes reinar en mí otra vez. Reina tú en mí, reina en tu poder, en mi oscuridad y en mis sueños sé, tú eres el Dios de todo lo que soy. Puedes reinar en mí otra vez. Reina tú en mí, reina en tu poder, en mi oscuridad y en mis sueños sé, tú eres el Dios de todo lo que soy. Puedes reinar en mí otra vez, en mí otra vez, en mí otra vez. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Les mando un saludo y un abrazo grande desde aquí. Quisiera compartir con ustedes la lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Esta oración modelo del Señor Jesús, que la podemos hacer propia hoy en día y que nunca pierde vigencia. Dice así, versículo 1 del capítulo 11 de Lucas: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Quisiera continuar con el estudio a este pasaje, y solamente quiero detenerme hoy en este deseo que el Señor expresa cuando dice: venga tu reino. Deseo que todos nosotros deberíamos tener hoy. Y quisiera hablar con ustedes un poco sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. Primeramente, dar una definición lo más sencilla posible de lo que es el reino de Dios. Y en segundo lugar, qué relación tiene con nosotros y cuál es nuestra responsabilidad con el reino de Dios. Parece una frase muy cortita, pero encierra grandes verdades. Cuando hablamos del reino de Dios, nos referimos al lugar o a la esfera en la que Dios gobierna, ejerce su dominio, expresa su justicia en medio de los súbditos que le obedecen voluntariamente. El reino de Dios a lo largo de la historia humana ha tenido distintas manifestaciones. Podemos ver el reino de Dios visible en la vida de los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, después de que Caín mató a Abel. Les nació Set, Adán y Eva, y dice la Escritura que a partir de la vida de esa persona, los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios.
Dios tenía sus súbditos, personas que le obedecían voluntariamente. Dios hacía una obra en cada una de estas personas. Y a lo largo de la historia, Noé, el reino de los israelitas, vemos figuras como David, Salomón y otras, donde vemos que Dios obraba milagrosamente y sobrenaturalmente sobre esas personas, y esas personas voluntariamente obedecían a este Dios grande, soberano, que siempre reinó y va a reinar. Entonces dijimos que el reino de Dios siempre se manifestó en la historia humana y actualmente se hace visible en ese pueblo especial que es la Iglesia, en cada creyente, en cada uno de nosotros, o debería hacerse visible el reino de Dios a través de nuestra vida. También el reino de Dios tiene que ver con algo que viene en el futuro. Si nosotros leyéramos el Salmo 2 y algunos pasajes de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que el Señor Jesucristo volverá para instaurar su reino milenial, donde va a haber un nuevo orden en todo aspecto. La vida que conocemos va a ser totalmente cambiada, va a haber una justicia como tiene que ser. Va a restaurar la naturaleza, pero también va a haber juicio y perdición para aquellos que han rechazado a este Rey que viene. Esto en cuanto al futuro del reino de Dios. En segundo lugar, ¿qué relación tiene el reino de Dios con nosotros? ¿Y qué responsabilidad tenemos con este reino? El reino de Dios no es exactamente igual a la iglesia de Dios. La iglesia está dentro del reino de Dios, pero no es exactamente lo mismo. El reino de Dios viene de arriba, la iglesia surge de la tierra, personas redimidas, convertidas por este Dios que es Rey. Recordemos que al reino de Dios solo se puede entrar naciendo de nuevo, o naciendo de arriba. Esto lo expresó el Señor Jesús a Nicodemo, uno de aquellos fariseos que vino a él de noche. Si recordamos, el Señor Jesús le dice que no puede ver ni entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo o nacer de arriba? Es una obra pura y exclusivamente de Dios, obra sobrenatural, que cambia la vida de una persona cuando la persona reconoce sus pecados y reconoce a Cristo como el único Salvador de su vida, como el único sacrificio que Dios acepta para el perdón de los pecados. Cuando nosotros hemos creído en Cristo, Dios hizo una obra sobrenatural, cambió nuestra mente, nuestro corazón, y aún hoy la sigue cambiando a través de su vida, de su poder, de su palabra y de la comunión que nosotros mantenemos con este Dios. Entonces, esa obra sobrenatural se hace visible en la vida de las personas, y este es el nuevo nacimiento. Así se entra y se puede ver por la fe el reino de Dios. Por otro lado, recordamos aquellas palabras en Colosenses, lo vamos a leer, Colosenses capítulo 1, verso 13. Desde el versículo 9 vamos a leer, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por otro lado, hay dos definiciones
muy sencillas del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Una está en 1 Corintios capítulo 4, verso 20, que nos recuerda de que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Nosotros podemos hablar mucho del reino de Dios y hay personas o religiones que se llenan la boca de hablar de Dios y de su reino y profesan conocerlo, pero con su vida lo niegan. Y la Escritura dice claramente que el reino de Dios no consiste en palabras, no consiste en cuestiones externas, sino en poder, el poder de Dios que se hace visible en una vida cambiada. Y esto tiene que ser la realidad en nosotros. Tiene que ser una experiencia en nosotros. Más que palabras, una vida cambiada. Esto muestra el reino de Dios en la vida del creyente. Por otro lado, en Romanos capítulo 14, verso 17, dice, Romanos 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Acá está hablando el apóstol Pablo a los creyentes en cuanto a la relación con nuestros hermanos. Había hermanos que juzgaban a otros por lo que comían o por la forma de comportarse, y eran ocasión de tropiezo a los hermanos. Y Pablo dice, el reino de Dios no consiste en comidas o bebidas, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Estas características están en mi vida hoy, están en nuestra vida. Hay justicia en todos los aspectos de mi vida. Hay paz en mis relaciones cotidianas, con mis hermanos y con los de afuera, con los que todavía no le conocen. Hay gozo en el Espíritu Santo, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. Es para reflexionar todo lo que significa el reino de Dios para nosotros. También el Señor Jesús nos recuerda que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, frente a las preocupaciones que a veces nos angustian o a veces todo aquello que nosotros deseamos insistentemente y no tenemos, y a veces generan una preocupación obsesiva en nosotros. Tenemos que enfocarnos primero en el reino de Dios. Y por último, si lo hacemos en palabras sencillas, si lo decimos con palabras sencillas, venga tu reino significa decirle al Señor, primero, reina en mi vida. Toma el control de mi vida en el presente. Venga tu reino significa también desear que Él venga, como dice en Apocalipsis. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, porque viniendo el Rey, viene su reino, donde vamos a disfrutar de una justicia duradera, de una paz. Vamos a compartir el reino con nuestro Rey. Pero en el presente, decirle al Señor, venga tu reino, es decir, reinar primeramente en mi vida, para gloria de su nombre y para bendición de otros, para alcanzar a otros que todavía no pertenecen a este reino de Dios. Que Dios bendiga su palabra y nos hable a cada uno de nosotros para edificación, para cambiar el rumbo quizás si nuestra mente hoy está en otro lado, que podamos decirle al Señor, venga tu reino, y como más adelante dice, también hágase tu voluntad.